Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Externado de Colombia, donde les vamos a hacer un análisis internacional sobre la situación económica y política que está viviendo nuestro país vecino, Brasil. Para ello, nos acompaña Nicolás de la Peña, quien es estudiante de Asuntos Internacionales, y yo, Stephanie Moreno, quien también hago parte de ese grupo. Vamos a explicarles cuál es la situación económica y política y cuáles son las medidas que se están tomando para que Brasil continúe siendo la potencia regional de América Latina. Buenas tardes, Nicolás. Stephanie, buenas tardes. Voy a iniciar explicando cuál ha sido el panorama reciente de la economía en América Latina y cuáles son los dos factores más importantes que han afectado a Brasil. En primera medida, la caída del precio del petróleo, que ha afectado a todos los países productores de petróleo del mundo. Particularmente en América Latina se han visto afectados Colombia, Venezuela y Brasil, que son los principales productores de crudo de la región. ¿Qué implicaciones tiene para Brasil la caída del precio del petróleo? Principalmente tiene un efecto político, que es la contracción de los programas sociales. Programas sociales del tipo de vivienda. Como sabíamos, desde hace más de 10 años Lula había iniciado programas de construcción masiva de vivienda para los pobres en la parte del sur de Brasil. Estos son de los programas sociales más costosos que tiene el país, de modo que es un pilar que se va a ver afectado. Finalmente, en el ámbito de la salud se están empezando a ver algunos recortes de presupuesto, sobre todo a partir de marzo de este año. Sin embargo, es muy importante, Nicolás, recordarle a nuestros televidentes que Brasil enfrenta un momento político difícil, pero eso no ha significado que su presidente, el doctor Temer, quien reemplazó a Dilma Rousseff en el poder luego de que el Senado determinara que no podía continuar más por el escándalo político tras los delitos y tras sus nexos con Petrobras y el desfalco que hay detrás del mismo. Vamos a hablarles sobre la situación política, pero antes de ello es importante recordar que Brasil muestra signos de recuperación tras 2 años de contracción y crisis política que ha mantenido al país en un limbo. Sin embargo, gracias a las reformas constitucionales que se han implementado desde el Parlamento, impulsadas principalmente por el presidente Temer, esto ha logrado que haya una disminución del gasto público. Vamos a traer a colación autores como Horrey, quien nos menciona que las potencias regionales son socialmente construidas y políticamente constituidas. Para ello, es importante destacar que en Brasil, en el año 2014, comenzaron una serie de escándalos políticos que vincularon a Dilma Rousseff y a todo su gabinete ministerial con la compañía petrolera Petrobras, quienes habían hecho contratos los cuales tenían sobrecostos superiores que nos estaban invirtiendo en temas, como mencionó Nicolás, de educación, salud y vivienda. Como mencionaba anteriormente, la contracción de los programas sociales, que constituía la base de estos mandatarios, genera inmediatamente una caída muy fuerte en su popularidad. Lo vemos en países como Venezuela, lo vemos en países como Ecuador, Bolivia y particularmente el caso brasilero. Lo que ha ocurrido con Dilma Rousseff no se debe solamente a su escándalo político, sino que también venía muy de la mano con lo que tenía en el pasado reciente de la reducción de los programas sociales. Es importante destacar, Nicolás, que Brasil se consolida como la potencia regional de América Latina porque ha sabido aprovechar muy bien sus recursos y ha trabajado en pro del desarrollo de su país. Entonces ha vinculado, digamos, muchas naciones que hay internas a ella. Es importante resaltar y traer a colación a Boaventura, un autor que nos menciona todo el tema del postestructuralismo y del desarrollo hacia la comunidad, no el desarrollo desde la comunidad. Stephanie, hablando del tema de potencia regional, si bien estoy de acuerdo en que se ha constituido en los últimos años, sobre todo a partir del inicio del presente milenio, como el país más fuerte a nivel económico, a nivel político en América Latina, con la presente crisis, creo que es un tema que se va a ver bastante afectado en caso de que Brasil no maneje correctamente la situación por la que está atravesando. Su condición de hegemón, de potencia regional, se puede ver bastante afectada por el escándalo político y por la debilidad económica que está presentando Brasil en este momento. De modo que es urgente que el presidente que acaba de entrar en ese momento, el señor Temer, tome las medidas necesarias para finalizar con la crisis política y reforzar la senda de crecimiento económico que lleva Brasil, para no perder de esta manera el liderazgo regional que ha venido constituyendo en los últimos años. Nicolás, pero digamos que esa iniciativa que usted nos da es muy cierta,
Sin embargo, el presidente Temer está realizando alianzas con los presidentes de Argentina y Chile para lograr fortalecer el sistema económico por el que pasa actualmente Brasil. Sin embargo, también se ha visto permeado que, pese a que hay desarrollo en Brasil, el índice de violencia es altísimo y en las favelas se ve como el crimen organizado se ha apoderado de muchos sectores donde la institución no llega, tal cual pasa en Colombia. Cuéntenos un poco de eso, Nicolás. Precisamente quería que llegáramos a ese tema porque, como mencionabas anteriormente, el presidente Temer ya ha iniciado programas de cooperación con países como Argentina, países que hacen miembro de la UNASUR, que son favorables, que siempre han sido favorables a Brasil, pero el tema colombiano siempre ha quedado un poco rezagado, siempre ha quedado un poco a un lado. Y particularmente con el tema de crimen transnacional, podemos observar que a futuro quizás se presenten problemas con esto. De modo que con la consecución del acuerdo de paz tendrán que iniciar Colombia y Brasil unos diálogos y unas conversaciones profundas en torno a cómo se va a trabajar este tema de la atomización del crimen organizado, particularmente el narcotráfico de cocaína entre Colombia y entre Brasil. Nicolás, también es importante el fortalecimiento de algunos programas ya existentes como el Ciban-Cipan, que lo que permite es que haya un control dentro del Amazonas para que estos grupos criminales que hay allí, que hacen tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, la tala ilegal de árboles, pues se puedan combatir y se pueda mitigar ese efecto. Porque si bien Colombia no ha asumido un papel importante al unirse con Brasil en este acuerdo, sin embargo ya otros países como Perú son líderes en la materia. Entonces sería ideal que Colombia y Brasil se sienten a negociar, independientemente de la ideología política que tengan, sobre tratados en los cuales pueden fortalecer la región de América Latina. Yo considero en ese sentido que los países de América Latina tienen que iniciar a acercarse a un pragmatismo político, a empezar a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué necesita cada país independientemente de las ideologías. Yo podría ver esto como una coyuntura para que Colombia se acerque a Brasil y participe en el programa de Ciban-Cipan, que se ha visto excluido en los últimos años por términos puramente ideológicos. Creo que un acercamiento en este tema de ambos países sería benéfico para ambos países en sentido económico y en sentido político. Uno de los puntos importantes para concluir es que se dio la captura de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento brasilero y quien fue artífice del impeachment de Dilma Rousseff. Cabe resaltar que esto es vital porque él fue quien llevó una cortina de humo en todo el Congreso y logró, digamos, desvincular muchas de las acciones que se tenían planeadas para el desarrollo social de Brasil con tal de beneficiar los bolsillos de los políticos más ricos de este país. Entonces es importante que se logre esa captura también porque si logra un acuerdo con la policía se podría llegar a conocer más detalles de este oscuro escándalo que mancha el nombre de Brasil a nivel mundial. Sin duda alguna, Stephanie. Yo considero que para cerrar en materia económica, cabría resaltar un punto que el presidente Temer tiene que resolver obligatoriamente para sacar a Brasil de esta crisis. Ese punto es la reforma pensional, que es el gasto social más alto que tiene Brasil y en este momento, como sabemos, no puede elevar todavía más el techo de su deuda para financiar las pensiones. Yo considero que este tiene que ser el punto clave que el presidente Temer tiene que dejar al menos resuelto para entregarle a su sucesor en 2019 una economía medianamente saludable. También es importante, Nicolás, que se solucione un poco el tema de las relaciones. Si bien ya está jugando un papel importante en materia de relación bilateral con otros países, el fortalecimiento en materia de cooperación es vital. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este análisis.